Bienvenidos a todos a este webinar. Desde la carrera de finanzas organizamos un webinar junto a Francisco Parga. Él es CFA, muchas de las cosas que ustedes aspiran quizás a hacer o a lo que tratan de aspirar cuando comienzan una carrera de este tipo, cuando se quieren introducir a estudiar finanzas. Muchas veces me escuchan decirles o escuchan a la universidad la importancia de este tipo de certificaciones, como alguna acreditación a nivel mundial sobre el conocimiento de las finanzas. Siempre les hacemos hincapié en cómo nuestra carrera está alineada con estos contenidos CFA. Y hoy Francisco nos va a contar, siendo CFA, trabajando en el sector financiero, cómo esta herramienta, como así también Value Investing, que es una carrera que ustedes a lo largo de su formación profesional desarrollan con mucha profundidad, cómo pueden ser potenciadores de su carrera profesional, qué diferenciales van a tener ustedes el día de mañana en sus carreras, por qué les aporta, por qué no. Tienen a disposición también una mirada súper internacional, porque Francisco es español, y les va a poder aportar por ahí esa parte también internacional de la que tanto me vienen preguntando. No sé si supongo que debe suceder en todos los países, que hay un interés muy importante por la internacionalización en general. Bueno, en Argentina por lo menos muy importante ese interés en saber un poco lo que pasa afuera. Así que aprovechemos mucho a Francisco. Ahora lo vamos a dejar que se presente, que nos cuente un poco quién es. Vamos ustedes ya saben manejar Teams, la gran mayoría son alumnos de UADE, así que me dijo Francisco que no tenía ningún tipo de problema en que ustedes hagan como hacen conmigo normalmente, que deshabiliten los micrófonos, les hagan las preguntas que quieran, pueden hacerlas por el chat, o yo les recomiendo, porque me parece que es mejor y que suma más, que desmuteen el micrófono y lo interrumpan y hablen, ¿sí? Así que siéntanse totalmente libres de aprovecharlo, de preguntarle todo lo que tengan para preguntarle. Y lo dejamos a Francisco. Fenomenal, pues vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Muy bien. ¿Me confirmáis que se ve la pantalla y que me oís? Sí, perfecto. Fenomenal. Sí, Oye, sí, pues sí. fenomenal. Gracias a todos y gracias, Florencia, por la cariñosa presentación y a la Universidad, a la UADE, por invitarme a impartir este webinar. Yo siempre que doy una clase, de una ponencia o de una charla, siempre empiezo con una frase de alguien más listo que yo, en este caso el gran Charlie Munger, respetando la muy respetable opción del que se quiera quedar dormido, desconectar a los 5 minutos, que es lo que hacía yo en muchos cursos. Entonces, ese que vaya a desconectar a los 5 minutos, que al menos se lleve algo de este desde mi punto de vista, la persona más sabia del mundo. Dice el gran Charlie Munger que el juego de la vida es un juego de continuo aprendizaje, al menos si quieres ganar en ese juego. Yo creo que debéis de estar, vamos a hablar mucho de eso, debéis de estar obsesionados con vuestro crecimiento personal y profesional, con vuestro aprendizaje y bueno, creo que con esa frase me gustaba empezar la charla. Empiezo con esta diapositiva, la diapositiva menos importante del día de hoy, pero bueno, por educación siempre hay que empezar presentándose, pero seguro que es lo menos importante, ¿vale? O sea, que aquí no me importa nada que no me cortéis. Como ha dicho antes muy bien Florencia al presentarme y al presentar el webinar, las reglas son que no hay reglas, ¿vale? O sea, aquí me encanta que me hagan preguntas. Si hiciéramos una clase en directo y me vierais dando una clase en directo, yo llevo golosinas y al que pregunta le lanzo una golosina, me encanta que me interrumpan. Entonces, el que quiera hacer cualquier tipo de pregunta en el momento, que no quiera esperar al final, abre su micrófono y la hace. El que le dé un poco más de corte la pone en el chat y Florencia lo leerá y me interrumpirá. Y luego, además, daré tiempo al final para que hagáis preguntas al final. Yo era un cagón que no veas y nunca preguntaba. Entonces, el que le dé corte, lo que lo ponga en el chat, pero el que sea un poquito más lanzado, no solo no se penaliza, sino que se agradece el que quiera preguntar. Entonces, bueno, lo que os decía, para presentarme, ¿quién soy? Pues soy Francisco Parga, soy CFA Charter Holder y en 2005 o 2004 estaba un poco como vosotros, pues estudiando en una universidad para intentar algo en la universidad relacionado con finanzas para intentar empezar a trabajar, ¿no? Entonces, yo empecé mi carrera profesional en KPMG, en el departamento de auditoría, donde adquirí una base contable que me ha servido luego mucho en el futuro. Luego, tras eso, me cambié al departamento de Transaction Services, ya más cercano a mercados, ya más cercano a Corporate Finance, a transacciones. Ahí me di cuenta que mi nivel de inglés no era el adecuado, no tenía el nivel suficiente y decidí irme a trabajar a Irlanda, a aprender inglés. Gracias a KPMG, la verdad es que me ayudó y uno de los socios de KPMG me consiguió
Ipsi era cliente de KPMG de auditoría y me consiguió un trabajo allí. Volví de Dublín y seguí trabajando en KPMG hasta ser gerente. Luego se oye por ahí algún micrófono abierto, si es para preguntar, fenomenal, si es que se ha dejado por ahí, no pasa nada. Luego trabajé en el principal banco de España, el banco Santander Central Hispano. Además, en KPMG ya empecé a sacarme los primeros niveles del CFA, que vamos a hablar bastante de ello hoy, y mientras estudiaba el CFA me di cuenta de que me apetecía también aprender a valorar empresas. Hablaremos hoy de Value Investing y veremos cómo es importantísimo para ser un buen inversor, ser capaz de aprender cuánto valen las cosas, y por ello me cambié al departamento de valoración de compañías en PricewaterhouseCoopers. Y en 2015, pues la verdad es que me di cuenta, tardé bastante, pero me di cuenta, más vale tarde que nunca, me di cuenta de que era bastante mal empleado, soy malo trabajando para otros y soy mucho mejor trabajando para mí mismo, y decidí montar mi propia empresa, que es de BC Finance, y es una empresa cuyo core business es dar cursos de formación en finanzas. Cursos de formación en finanzas, tengo dos patas, cursos a particulares y cursos a empresas. En la parte de empresas, pues mis principales clientes son empresas en las que trabajé, pues cursos de valoración de empresas, cursos de contabilidad, cursos de inversiones, cursos de análisis financiero. Y luego a particulares, pues no, mi principal línea de negocio son cursos de ayudar a la gente a sacarse el CFA. Y luego algún curso de contabilidad, de Excel, pero el core business sería CFA. Pero bueno, lo que os decía, esta es la diapositiva menos importante del día de hoy. Ya empezamos con lo importante y os pongo ahí una pregunta. Y ya lanzo preguntas y me encantaría que alguien abriera el micrófono y contestara. Y la pregunta que os lanzo es, en el momento actual en el que estáis de vuestra vida, estudiando una capacitación en la universidad, una universidad buena, tratando ya de acercarnos al mercado laboral, ¿qué cosas creéis que son importantes para que tengáis éxito en vuestros próximos 5 o 10 años de carrera profesional, para atacar ese mercado laboral? La diferenciación en cuanto a la formación. ¿Cómo te llamas? Nicolás. Nicolás, fantástico, ¿vale? Yo tenía aquí puestos 2 puntos y Nicolás ha dicho uno de los dos, maravilloso, se hubiera llevado ahí 4 golosinas lanzadas si estuviéramos en una clase presencial. Importantísimo diferenciarse. Y el segundo punto que iba a decir yo, importantísimo aprender. En cuanto a diferenciación, ¿vale? Hay una cosa que hay que tener clara. Por el tipo de materia y de carrera que estáis estudiando en la universidad, yo creo que tenéis cosas muy positivas, ¿vale? Estáis estudiando cosas reales, de la vida real, prácticas que se utilizan, que os van a servir, cosas que se demandan en el mercado laboral. Pero hay una cosa que hay que tener clara también, que es que hay mucha gente que se gradúa en temas de economía, en temas de finanzas, en temas de administración de empresas. Entonces, competís con mucha gente. Y es verdad que hay muchos puestos de trabajo en ese tipo de mercado, pero no hay tantos buenos. Entonces, para acceder a esos mercados, a esos puestos de trabajo buenos, los puestos de trabajo buenos son los que se aprende, en los que se disfruta, en los que se progresa, en los que hay una buena remuneración monetaria. Entonces, para acceder a eso es importantísimo diferenciarse. Y una de las herramientas principales para diferenciarse es el conocimiento. Y por ello hay que obsesionarse por aprender. A mí me pone muy nervioso, nos han educado en la formación tradicional de hago en la universidad para que me pongan un sello, y entonces ya tengo mi sello, que es como que ya me han pasado la ITV del coche, y entonces ya puedo circular y ya no aprendo nunca más. No, esto es continuo aprendizaje, el que quiera diferenciarse. ¿Vale? Y de eso vamos a ir hoy. Voy a hablar de dos cosas, ¿vale? Del examen CFA y de Value Investing, que son dos, desde mi punto de vista, dos herramientas, no son las únicas ni mucho menos, pero son dos herramientas interesantes para diferenciarse. El que esto no, después del webinar, no le encaje, fenomenal, porque yo lo que quiero es ser 100% transparente de ver las ventajas y desventajas de esto, del CFA y del Value Investing. Pero el que acabe este webinar sin querer ni hacer el CFA ni estudiar sobre Value Investing, me parece perfecto, pero que busque otras cosas que le gusten, que se ajusten a su perfil y a sus inquietudes, que le permitan diferenciarse, porque si no, no va a poder acceder a puestos de trabajo buenos, porque la competencia es alta. ¿Vale? Entonces, como os decía, vamos a hablar de dos cosas, CFA y Value Investing. Voy a empezar por la parte de CFA y luego iremos a la parte de Value Investing. Me interesa, ¿vale? Vais a ver que voy un poquito rápido porque me interesa no alargar demasiado la presentación para dejar también mucho tiempo para vuestras preguntas. Lo que no significa, yo me conozco a mí mismo y sé que me pongo un petardo en el culo y voy rápido,
pero eso no significa que no quiera que me interrumpáis, ¿vale? No os cortéis con, pum, abrís el micro y a preguntar, ningún corte. Y el que se corte lo pone en el chat y Florencia me corta sin ningún problema. Vale, entonces vamos a por la parte del CFA. A mí el CFA luego voy a profundizar un poquito más y luego podréis preguntar todo lo que queráis si queréis algún detalle más, pero tampoco voy a entrar en súper detalle y quiero que os llevéis pinceladas importantes. Para mí, ¿qué es lo más importante que tiene el CFA? El CFA es un claro sinónimo de prestigio, ¿vale? No digo que con que tengas la acreditación CFA y que te vayan a poner una alfombra roja para entrar en el mejor sitio de Argentina para trabajar y te vas a empezar de director general ganando 1 millón de euros y trabajando 2 horas al día. Mentira el que diga eso, pero sí que es verdad que es una acreditación muy prestigiosa. Todo el mundo sabe, o el que conoce la acreditación sabe que es algo que cuesta mucho esfuerzo y que, por tanto, como cuesta mucho esfuerzo, diferencia. Sí que es cierto, ¿vale? Y no hay que. Yo no voy a vender la moto, aunque me dedico a cosas del CFA, quiero contaros también las cosas malas del CFA. Las cosas malas del CFA es que es muy exigente, ¿vale? Cada nivel del CFA requiere para tener éxito en torno a 350 horas de estudio, lo que significa que son mucho esfuerzo, ¿vale? Hay otras cosas que requieren menos esfuerzo y que te garantizan el poder tener un título. El CFA no garantiza nada. Como veréis ahora cuando ponga un poco las tasas de aprobado, pues hay mucha gente que se queda en el camino, ¿vale? Entonces, no es fácil. Entonces, que es verdad que por el hecho de no ser fácil, y como hay gente que se queda en el camino, el que llega, pues tiene una determinada diferenciación. Aquí hablaré luego de dónde se valora y de en qué tipo de trabajo, en qué tipo de sector se valora el CFA, pero yo hay una cosa que sí que os quiero transmitir, que es que cuando tienes la suerte de que estás optando a un puesto de trabajo en el que la persona que dirige un departamento o la gente que trabaja en ese departamento son CFA Charter Holders, han sacado el CFA, saben perfectamente el esfuerzo que conlleva y saben perfectamente el conocimiento que se adquiere, lo que significa que es muy típico que la gente que es CFA le guste contratar a CFAs, ¿vale? Por lo que abre puertas significativas en determinadas partes del sector. Vale, os quiero contar también en qué consiste o qué se estudia en el CFA para que básicamente veáis si son cosas que os gustan o que no. Porque aquí hay una cosa clara, ¿vale? Aunque el CFA genera retornos importantes en cuanto a catapultar tu carrera profesional, es cierto que el esfuerzo es tan grande que solo debe hacerlo aquella persona que le apetezca también aprender de eso. O sea, solo la motivación de mejorar mi currículum o de mejorar o aumentar mis oportunidades profesionales de encontrar un trabajo bueno no debe ser la única motivación para hacer el CFA. Debe ser una motivación importante, pero debe haber también una motivación de aprendizaje. Si después de oírme veis que esto no es algo que os guste, tenéis que automáticamente tachar la opción, porque son tantas horas que si no, os vais a aburrir y lo vais a pasar muy mal. Vale, entonces, os cuento por aquí, estas son las áreas en las que engloba el temario del CFA. ¿Vale? Os los cuento rápidamente. Ética, pues es algo más teórico en cuanto a funcionamiento moral, de no hacer cosas que falten a integridad, es algo más existencial, así por decirlo así, es lo único que no es financiero. La parte que llaman quantitative methods sería equivalente, un poquito más profundizado, un poco en más profundidad que lo de la universidad, pero no muchísimo más que lo que veis en la universidad como matemática financiera, estadística y econometría. ¿Vale? Economics sería equivalente a lo que veis en la universidad como microeconomía, macroeconomía y una parte también de mercados globales. Hablaba Florencia al principio también de la importancia de la globalización y de cómo los mercados se van interrelacionando cada vez más, pues eso lo trabajan mucho también con temas de tipo de cambio y con temas de comercio internacional. Se ve también en la parte de economics. Este área, ¿vale? Que es un área muy importante, Financial Reporting and Analysis, es lo que veis en la universidad de contabilidad y análisis financiero, pero un poquito más avanzado. Es decir, cómo una vez que ya sé de contabilidad, mirar un balance, una cuenta de resultados y un cash flow de la compañía y ser capaz de entender si es una compañía buena o mala, si es una compañía que genera mucha caja o poca, si es rentable o no rentable, si es líquida o no. Es una parte muy interesante. La parte de Corporate Finance, ¿vale? Es una parte que, bueno, su propio nombre le explica bastante. Finanzas corporativas, meten cosas de money, cosas de valoración de proyectos, lo que habéis visto en dirección financiera, del cálculo del BAN y el TI, de la tasa interna de rentabilidad, etcétera. ¿Vale? Un poquitín más en profundidad, pero no mucho más. La parte de Equity Investments, muy interesante también, es la parte 100% de renta variable, es decir, de inversión en bolsa, en activos cotizados.
La parte de renta fija, pues como su propio nombre indica también, pues cómo analizar, valorar y ver si tienes que invertir o no en instrumentos de renta fija. Luego hay una parte importante de derivados, ¿vale? Opciones, futuros, forwards y swaps. Luego una parte que está ganando mucha boga y que cada vez es más importante en el mercado financiero, parte de inversiones alternativas en las que se trata mucho temas de private equity, de venture capital, de commodities, de real estate, de infraestructuras. Y luego una parte de portfolio management, más de gestión de carteras tradicionales, de lo que habéis visto también en dirección financiera en la universidad, de temas de mercado eficiente, de Markovich y tal, de las curvas de los temas de Sharpe, los ratios del Sharpe Ratio, ratios de performance. ¿Vale? Esto sería en lo que consiste el temario, lo que tendréis que estudiar si alguno o alguna se anima a hacer el CFA. ¿Vale? Todo esto, Sí, sí. Charlie, tengo una pregunta. Todo esto, obviamente, como todo examen estandarizado, todo esto tiene un material de estudio estandarizado, ¿no? A ver, perdón que no te he oído bien. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, como no. Todo esto, como generalmente, como casi todos los exámenes estandarizados, tienen material de estudio justamente estandarizado. Sí, es correcto. El CFA tiene cosas. El CFA Institute tiene cosas que a mí me ponen un poco nerviosas. Y luego tiene algunas cosas que están muy bien. Y una de las cosas que están muy bien, aunque también se pasan, es que son tremendamente cuadriculados y organizados. Todo está súper reglado, todo está súper estandarizado. Entonces, ellos tienen un temario oficial. Cuando te apuntas y pagas unos fees que te dan derecho a examinarte. Y dentro de esos fees también están el temario oficial con unos libros que incluyen todo lo que tienes que estudiarte para aprobar, ¿no? Y esos libros están organizados por área. Y luego hay una cosa que se llama LOS, que son las siglas de Learning Outcome Statement, en la que te dicen, tú de esta parte del temario, para aprobar, tienes que ser capaz de calcular el Sharpe Ratio. Entonces te dicen claramente que tienes que estudiar. Además, luego hay otra serie de proveedores que hacen una serie de resúmenes, porque es verdad que los apuntes oficiales son tremendamente largos, pero sí, son unos apuntes que están muy, muy bien hechos y que, pues, en general los CFA Charter Holders lo que hacemos es estudiarlos y luego mantener esos libros como herramienta de consulta porque son de mucha calidad. ¿Vale? No sé si está contestado, supongo que sí. Si no, abres el micro y hago cualquier profundización porque entiendo que sí que está Perfecto, contestado, pero si perfecto. no, adelante. Gracias, Fenomenal. perfecto. Gracias a ti. Gracias por preguntar. Más cosas. Aquí os pongo un poco las tasas de aprobado que hay en el examen. Veis que casi siempre son tasas entre el 40% y el 50%. Es decir, menos de la mitad de la gente aprueba. Lo que significa que es un examen exigente, pero que no es un examen imposible. ¿Vale? Es un examen en el que si estudias mucho y esas horas de estudio son de calidad, apruebas. No es un examen en el que haya que ser muy listo, sí que es un examen en el que hay que ser muy trabajador, ¿vale? Como os he dicho antes, 350 horas de estudio de calidad y apruebas. Si te crees muy listo y lo que haces es dedicarle 150 porque tú eres muy listo, ellos son tremendamente buenos en identificar quién estudia y quién no. Y entonces, si estudias menos, vas a suspender seguro, ¿vale? Entonces, es una parte importante del conocimiento del examen. Importante, y supongo que preguntas que os estaréis haciendo, y encantado de profundizar en donde queráis, ¿dónde se valora esto? O sea, si quiero trabajar en determinados puestos de trabajo, ¿ahí se valora el CFA, sí o no? He hecho aquí una diapositiva muy fea, como veis, y he englobado un poco en las grandes ramas que hay dentro de las carreras relacionadas con la economía, con la administración de empresas. Yo creo que en la universidad, muchos de los que estáis en este webinar ya estáis en una carrera específica de finanzas, pero por si acaso hubiera gente más de la universidad más genérica, pues hay esos tres campos. Si tuvierais una inquietud más de marketing o más de estrategia, el CFA no, ¿vale? No os va a ayudar, la gente de marketing, la gente de estrategia no lo va ni a conocer y vais a tener que dedicar muchas horas para algo que no os va a dar una gran rentabilidad. Entonces, marketing o estrategia, no debéis hacer el CFA. Si tenéis una inquietud porque os gusta y queréis trabajar en el sector financiero en general, en casi todos los departamentos o empresas del sector financiero se valora, pero más en unas que en otras. Entonces he hecho aquí seguro que me estoy dejando cosas fuera importantes, y si hay alguna importante que me dejo y alguien esté interesado, que lo pregunte en el Q&A o que lo pregunte ahora por micro, pero he hecho un poco una agrupación de las principales
subramas dentro del sector financiero. Aquí arriba he puesto temas de auditoría y departamentos financieros. Aquí he puesto temas de banca de inversión, corporate finance, transacciones. Aquí temas de asset management, gestoras de fondos, inversión en bolsa, en renta variable, en renta fija. Y aquí banca tradicional, ¿vale? El que quiera hacer banca tradicional, yo diría que el CFA no te va a ayudar tanto, ¿vale? O sea, va a ser evidentemente algo que te va a dar una cultura interesante, pero el esfuerzo que requiere es muy alto y quizá merezca la pena buscar otras alternativas. Yo aquí, si fuera que quisiera dedicarme a ser un banquero tradicional, pues quizá no iría a... No me propondría hacer el CFA. El que quiera hacer temas de gestión de activos, asset management, inversión, gestores de fondos, de inversión en renta fija, en renta variable, en inversiones alternativas, es sin duda donde más valorado está el CFA, ¿vale? O sea, aquí, el que quiera hacer asset management, el CFA es una muy buena herramienta para que le abran puertas interesantes, ¿vale? En banca de inversión y transacciones hay matices, pueden enseñar la siguiente diapositiva, porque hay en determinadas partes de banca de inversión en las que se valora mucho y en otras partes de banca de inversión en las que no se valora tanto, ¿vale? Y luego en auditoría y departamentos financieros, os diría que el que tenga claro que quiere ser auditor o que quiere trabajar en un departamento financiero de una compañía toda la vida, quizá que no haga el CFA. El que quiera hacer un paso por el departamento de auditoría o por un departamento de un sector de una compañía en un departamento financiero como paso parcial para aprender mucha contabilidad y luego ir a otros campos, quizás sí. Pero para quedarme toda la vida, no. Entonces, profundizo un poco más en temas de banca de inversión. Aquí veis banca de inversión, pues que hay muchas patas, ¿vale? En banca de inversión hay la banca de inversión tradicional, ¿vale? Que es la parte... Aquí veis lo que sería la organización de un banco de inversión. Veis cómo hay una parte de investment banking, hay otra parte más de mercados, hay otra parte más de banca privada. Y aquí está la banca tradicional y asset management, esto ya hemos hablado. Aquí CFA sí, aquí CFA no. Cuando nos vamos más a esta parte de aquí arriba, todo lo que sea la parte de mercados, lo que se llama equity research, ¿vale? Equity research, el que no lo conozca mucho, son los llamados analistas sell side, los que les contratan para cubrir una compañía y decir cuánto de buena o de mala es esa compañía. Pues en eso se valora muchísimo el CFA, ¿vale? En trading y sales se valora muchísimo el CFA. En lo que es la banca de inversión tradicional, en M&A y en Equity Capital Markets o Debt Capital Markets, lo conocen y hay gente que es CFA, pero no es tan diferencial, ¿vale? Es decir, para entrar aquí, el que tenga esa inquietud no me lo pensaría, y para entrar aquí te va a ayudar, sobre todo porque es verdad que seguramente esta parte, pues seguramente en cuanto a remuneraciones y en cuanto a proyección profesional, pues dentro del sector financiero sea la más potente. ¿Qué significa? Que es donde más competencia hay. ¿Qué significa? Que es donde más te tienes que diferenciar. Entonces, una manera de diferenciarte puede ser poner en tu currículum que te has sacado el CFA, porque va a haber otros que no lo tienen, ¿no? Entonces, puede ser una manera de poner una pata dentro. Pero es verdad que no se valora tanto como en temas de equity research, por supuesto, como en temas de asset management y por supuesto como en temas de, por ejemplo, se está empezando a valorar muchísimo también en no solo banca de inversión tradicional, sino en departamentos de consultoría financiera dentro de las Big Four, las famosas KPMG, PricewaterhouseCoopers, EY, Deloitte, pues en departamentos de M&A, en departamentos, pues se está valorando muchísimo también el CFA. De hecho, por ejemplo, en España ahora, en una de las 4 Big Four, PricewaterhouseCoopers, está obligando a sus empleados de temas de consultoría financiera, sobre todo en transacciones y M&A, a sacarse el CFA. Vale, aquí, por ir terminando la parte del CFA, una pregunta interesante también es, oye, pues ¿qué comparativa o qué cosas tiene de ventajas el CFA contra el MBA y qué desventajas, ¿no? para la comparativa? A mí me hacen esa pregunta muchas veces y yo creo que es que son cosas tan distintas que me encanta hacer la comparativa porque es muy fácil darle instrumentos a alguien para que tenga claro si no, yo lo que quiero hacer esto es o no, yo quiero hacer esto. ¿Vale? Porque aunque tengan algo parecido, son absolutamente distintos. ¿Vale? El que quiera algo más general, ¿vale? Es decir, que quiera tener un barniz de finanzas, pero quiere aprender también de otras cosas, de estrategia, de dirección comercial, de marketing, de recursos humanos, de gestión de equipos, MBA. El que quiera algo específico de finanzas,
CFA. CFA, la profundidad en la que vas a entrar en finanzas es muchísimo mayor que el MBA, pero es verdad que el MBA te va a dar otras cosas mucho más generales. Vale, luego, muy importante la diferencia en inversión económica, ¿vale? Los MBAs buenos son inversiones en pasta muchísimo más significativas. El CFA, la inversión en dinero es muchísimo más baja. La inversión importante es en horas, no en dinero, ¿vale? Aquí lo importante es en dinero. En cuanto a más diferencias, en el MBA, pues el 99,9% de la gente que hace un MBA, pues obtiene su título. Es decir, es algo que es prácticamente una garantía, salvo que, yo qué sé, te pillen borracho todas las noches y no hagas nada y no parezcas por clase, pues tu MBA vas a tener tu título. El CFA, pues no es el 99%, ni el 40%, ni el 50%. Pues acaba siendo CFA, pues a lo mejor el 5% de los que empiezan, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que es más difícil obtener el CFA que obtener el MBA. Eso es una desventaja, pero también se convierte en una ventaja en cuanto a que diferencia más, ¿vale? También diferencia importante, el MBA tiene la versión executive y tiene la versión full time, ¿vale? Cuando es full time, pues son cosas en las que estás dedicado full time y no estás trabajando. El CFA es perfectamente compatibilizable con trabajar a la vez. Entonces es una herramienta para el que quiera 100% finanzas, más diferenciación, hacer una inversión menor en dinero, hacerlo trabajando a la vez, pues esta es una opción más potente que esta. El que quiera, no, algo más general, aprender de otras cosas que no solo sean financieras, tener más tranquilidad porque lo hago full time y no me importa tanto el desembolso económico, pues quizá sea una opción mejor el MBA. Vale, aquí antes de terminar la parte del CFA e irnos a Value Investing, os dejaré también un ratito para que quiera preguntar cosas específicas del CFA. Os voy a dejar por aquí, y ahora si queréis en un segundo lo copio en el chat, un par de links, ¿vale? Voy a dejar bastantes links durante la ponencia de cosas que sean 100% gratuitas relacionadas con el CFA o relacionadas con el Value Investing. Entonces os voy a dejar aquí el link a la web del CFA Institute, que da muy buena información. Y os voy a dejar también un link a un curso 100% gratuito de preparación del CFA que os puede venir bien pues para un poco entender qué es el CFA antes de meternos en harina, entender un poco la filosofía, entender cuánto hay que estudiar y profundizar un poquito más, el que quiera profundizar un poquito más de lo que estoy diciendo aquí en la ponencia. Si os parece, voy a copiar estos links en el chat y mientras tanto os dejo un minuto lo que haga falta para el que quiera hacer cualquier pregunta específica del CFA antes de que nos vayamos al Value Investing. Tampoco pasa nada porque si no nos diera tiempo a... Si cualquiera se quedara con las ganas de preguntar algo y no le ha dado tiempo, al final también volveremos a dar un rato para preguntar de lo que sea. Voy a dejar ahí el link del CFA y el link este de aquí. Y si quiere alguien abrir micro y preguntar cualquier cosa al CFA, encantado. Y si no, pues me voy volando otra vez al Value Investing. Francisco. Hola. Sí, no. Adelante. Bueno, ¿pregunto yo? Bueno, ¿se me escucha? Se te escucha perfectamente. Perfecto. Di tu nombre si quieres. Beatriz. Quería consultar, el hecho de que decías de obtener el certificado en el CFA, ¿se refiere a pasar los 3 niveles? Muy bien, muy buena pregunta. El CFA son... vuestra compañera ha dicho perfectamente que son 3 niveles. Aquí es cierto, pero hay una cosa importante, ¿vale? Que es verdad que son 3 niveles, es verdad que el CFA habla de que no existe la acreditación parcial, es decir, el CFA Institute solo te va a acreditar como CFA cuando tienes los 3 niveles, pero la realidad es que la obtención del primer nivel ya es algo que se puede poner en el currículum, que se puede poner en tu perfil de LinkedIn, que se puede contar en las entrevistas y es algo que ya abre puertas. Es decir, yo por mi experiencia, yo llevo ya 6 años preparando a gente para el CFA y lo que veo es que gente en el último año de universidad que se saca ya el primer nivel del CFA o gente que, lo típico, una carrera de 4 años o de 5 años y el último año te quedan 3 o 4 asignaturas y el trabajo de fin de carrera y en esos meses te sacas el nivel 1 y el poder poner en tu currículum que ya tienes el CFA nivel 1 y que estás tratando de sacarte el nivel 2, para ese tipo de trabajos de asset management, de banca de inversión, de consultoría financiera, de equity research, pues ya dicen, hostia,
este tío o esta tía ya ha hecho el esfuerzo de, además de su carrera, sacarse el nivel 1. Por lo que, aunque no existan designaciones parciales, el tener ya nivel 1 o nivel 2 te diferencia mucho. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, gracias a que me saqué el nivel 1, me pude cambiar desde auditoría a Transaction Services, de algo más contable, algo más cercano a mercados, que era lo que a mí me gustaba. Y gracias a que me saqué el nivel 2, me pude cambiar a valoración de compañía. O sea que a mí ya los pasos parciales me fueron ayudando. Vale, Beatriz, creo que eras, me parece que era la pregunta. Sí, sirvió mucho. Y Bueno. tenía una segunda pregunta, ¿puede ser? Sí, claro, por supuesto. Sobre la competencia del CFA. ¿A qué te refieres con la competencia, Beatriz? Entiendo que hay como una competencia entre universidades organizada por el CFA. Ah, muy bien, sí. En donde... El CFA Challenge, ¿verdad? Sí. Vale, el CFA Challenge no tiene nada que ver con el examen, pero es muy interesante, sobre todo para los que os guste la bolsa, es muy interesante al final. A ver, es muy interesante solo si lo haces muy bien, ¿vale? Para hacer una chapucilla no merece la pena, pero si consigues un grupo en el que os involucráis y hacéis un buen análisis y vais pasando fases, es algo que te permite presentar luego en procesos de selección, presentar luego, oye, macho, es que hice el CFA Challenge, llegué hasta la semifinal, hice el análisis de esta empresa de Mercado Libre, me conozco todo fenomenal, conozco la compañía que no veas, te enseño el investment case y el tío que te está pensando en reclutar dice, hostia, es que Beatriz ha hecho ya un análisis de una compañía en profundidad, sabe lo que es la bolsa, sabe lo que es una valoración, sabe lo que es el margen de seguridad, sabe lo que es un análisis cualitativo y te está diferenciando mucho de lo que es la competencia. Por lo que a mí sí me parece interesante siempre que se haga bien. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, porque a mí justamente estoy a un año de terminar la carrera y yo tengo bastante claro que lo que a mí me interesa es administración de portafolios o research. Entonces es como estoy averiguando todas estas cosas para pues te interesa ya poder muchísimo. armarme un camino. Sí, en ese tipo de sector, todo lo relacionado con el CFA y todo lo que hagas de análisis de compañías y el propio examen te va a ayudar muchísimo. Sí, sí, es un tipo de sector en el que es donde más se valoramos. Gracias. Nada. Francisco. Sí. Yo tengo una consulta. Muy bien, adelante. Para hacer el CFA o el MBA, ¿no? ¿Está bien? ¿Se necesita algún título universitario o algún tipo de...? El MBA depende de cada universidad, en general sí. El CFA, para hacer el nivel 1, necesitas estar en el último año. No haber terminado la carrera, pero estar en el último año. Para el nivel 2, ya sí que necesitas haber terminado. ¿Vale? Esto está muy bien por la opción esta de ya en el último año de universidad empezar con el nivel 1 y si te lo sacas ya atacar el mercado de trabajo pudiendo poner en tu currículum que tienes el nivel 1. Eso es muy diferencial. Okay. ¿Alguna pregunta más por ahí? Sí, relacionado a eso que acabas de decir, ¿necesitas tener también experiencia laboral? Para el nivel 1 no, para la acreditación total, es decir, cuando ya, aquí veis, no sé si lo he puesto en la diapositiva, sí, por ejemplo, cuando veis aquí que yo pongo Francisco Parga, CFA, es decir, para poder decir que eres CFA, tienes que haber aprobado los 3 niveles y tener, ahora lo han cambiado, antes era años, ahora es en meses, tener aproximadamente 4 años de experiencia. ¿Vale? Lo que tiene sentido es sacar el nivel 1 en último año de universidad o primer año trabajando para que te permita entrar en un buen trabajo y luego en nivel 2 y nivel 3 sacarlos a la vez que trabajas y vas progresando para que ya tengas los 4 años y con el CFA ya dar un salto más importante interno. Entonces el primer nivel y segundo más para entrar y la acreditación total más para crecer o para un cambio posterior. Yo te hago una consulta. Lo que habían mencionado del challenge, ¿eso cuándo se realiza?
Pues no me lo sé de memoria las fechas. Aquí en la web de CFA Institute, en la que os he dejado el link, tendréis mucha de la información. Y luego os recomiendo también que sigáis en Twitter y en LinkedIn a la cuenta del CFA Institute y ahí lo van anunciando. En general también tienes que verlo porque en esos research normalmente hay que competir representando a tu universidad. Entonces conviene que hagáis un grupo en la universidad para que la universidad también os dé apoyo. Además, si estáis en una universidad buena, con gente con inquietudes de finanzas, pues a la universidad también le interesa para dar prestigio, o sea que es importante y es interesante. O sea, en España, por ejemplo, hace años no era tan importante, pero empezó a haber 2 o 3 grupos en determinadas universidades que empezaron a hacerlo bien. ¿Y qué pasa? Pues que le dio un prestigio importante a alguna universidad y el resto de universidades dicen, oye, vamos a impulsar esto, que evidentemente si una universidad llega lejos dentro del Research Challenge del CFI, le estás dando mucho prestigio al departamento financiero de esa universidad. O sea que es también algo que importa no solo a la persona individual, sino a la universidad en general. Perfecto, muchas gracias. Nada. Yo tengo una consulta. Sí, adelante. ¿Es necesario un nivel de inglés muy avanzado o qué nivel de inglés se necesita para...? Muy buena pregunta, ¿vale? El nivel de inglés aquí es que siempre me cuesta responder esa pregunta porque no requiere un nivel de inglés avanzadísimo, es decir, no va a haber en ningún momento una situación en la que tengas que hablar y explicar algo en inglés, ¿vale? Pero sí que es cierto que todo el temario vas a tener que estudiarlo en inglés. ¿Qué significa? Que hay que tener una soltura de lectura en inglés, ¿vale? No hace falta que tengas un C1 o un C2, un nivel avanzadísimo, pero si tienes un nivel relativamente bajo, lo que hay que... Hay cuidado que alguien se ha dejado el micro abierto y molesta un poquito. Hay cuidado. Y decía, el que no tenga un nivel muy alto, lo que tiene que hacer es proyectar o presupuestar un mes inicial de estudio solo para acostumbrarse a estudiar en inglés. Yo, por ejemplo, en mi caso, el nivel 1 me lo saqué antes de irme a Irlanda y yo no tenía un altísimo nivel de inglés y me sirvió mucho también para preparar las entrevistas que luego hice cuando me fui a trabajar a Irlanda. Porque yo no tenía un gran nivel de inglés y no tenía dominio de la jerga financiera. Entonces, a base de estudiar el CFA, tienes muy bueno que aumentas tu nivel de inglés, pero además adquieres la jerga financiera para luego, cuando hagas una entrevista en el sector financiero, pues tener una soltura, ¿no? Entonces, yo lo veo como algo también, como una oportunidad. ¿Más preguntas más por ahí? Que había gente por ahí también. Francisco. Sí. 2 cositas. Primero, ¿dónde se rinde el examen? Y por otro lado, más que nada mi interés está más que nada volcado en todo lo que es los mercados y bueno, todo lo que es bolsa. No me quedó claro si en este caso el CFA me serviría a mí. Vale, ¿dónde? Es un nivel, es un examen global, global, aunque la organización es americana, tiene presencia en todo el mundo y el examen estuve leyendo que hubo muchas complicaciones, hubo muchas cancelaciones. Eso sí, ha habido muchísimas cancelaciones, pero eso, independientemente de dónde, en todo el mundo había muchas cancelaciones en 2020 por temas del coronavirus. Sí. Pero bueno, cuando esto se pase, volveremos a la normalidad y lo que se hace es, te puedes examinar en todas las principales ciudades de todos los países importantes. O sea, en Argentina estoy seguro que en Buenos Aires habrá un examen y seguro que en alguna otra ciudad importante, supongo que también. El caso que domino yo más, España, por ejemplo, pues siempre hay examen en Madrid y dependiendo del número de gente que lo demanda, hay años que hay en Barcelona y hay años que hay en Bilbao. En Buenos Aires, pues no lo he mirado, pero estoy seguro que sí que hay examen. Pero vamos, pero en todas las capitales del mundo, o sea, en Estados Unidos, pues a lo mejor hay, evidentemente, en el mundo anglosajón, que es donde más desarrollado está el mercado financiero, pues es donde más demanda hay. En Estados Unidos, pues a lo mejor te puedes examinar en 40 sitios, ¿no? En el Reino Unido, pues a lo mejor te puedes examinar en 15 sitios. En el mercado más hispano, pues el desarrollo del mercado financiero vamos un poquito detrás, pero en todo país de habla castellana, pues en las principales capitales te puedes examinar. Y en cuanto a si en bolsa te puede ayudar, pues en bolsa es donde más te va a ayudar. O sea, donde más se valora el CFA es en lo que se llama asset management, que son gestión de activos
que es principalmente renta fija, renta variable e inversiones alternativas. Una de las patas importantes en asset management es bolsa. Si te gusta la bolsa, el CFA es muy, muy diferencial en temas de bolsa. Bueno, gracias, Francisco. Nada, gracias a ti por preguntar. Francisco, ¿qué tal? Sí. Tengo una duda. En lo que es el mercado de derivados, ¿también ayuda y te distingue también el CFA o es recomendable ver otras variables? Depende de qué tipo, ¿vale? Si tú lo que quieres es operar en derivados en mercados, ¿vale? Es decir, temas de derivados para generar un performance, para trabajar en una gestora, para trabajar en un hedge fund, para trabajar en cualquier institución que vaya a utilizar los derivados como herramienta de performance, muchísimo te vale el CFA. Si lo que quieres es más temas de derivados para gestión de riesgos, un departamento que lo que quiere utilizar es derivados para hedgear sus posiciones de exposición al petróleo o a temas de divisa, te merece la pena más otro tipo de acreditación que se llama el FRM, que es el Financial Risk Management, porque es gestión de riesgos. Es decir, para gestión de riesgos, el CFA te sirve algo, pero no demasiado. Para mercados, muchísimo. Clarísimo, gracias. Nada, gracias a ti. Disculpa, Francisco. Nada, encantado. Me comentaron que también para el CFA Challenge es Ajá. importante el inglés porque hay una defensa oral en inglés, puede ser de los resultados de lo que hayas investigado. Entonces ahí también es importante la soltura al hablar. Depende del año. Tienes que enterarte cuando todos los años al empezar se estipulan las bases del concurso y lo que suele haber es distintas fases. Primero haces el challenge a nivel regional, luego a nivel nacional y luego a nivel internacional. Casi siempre a nivel internacional la exposición que tendrás que hacer, si llegas hasta aquí, pues que lo habrás hecho espectacular, va a ser casi siempre en inglés. A nivel regional depende y a nivel nacional. Tienes que enterarte para saber cuántas de las exposiciones van a ser en inglés. Pero a nivel internacional, si llegas aquí, lo habrás hecho impresionante y ahí sí que será en inglés, sí. Entiendo, gracias. No. ¿Alguna pregunta más? Francisco, yo te hago una pregunta. Muy bien. En Europa tienen otro certificado además del CFA que toman, ¿no? ¿Es el CEFA, puede ser? Sí, en Europa hay otras acreditaciones, el EFA, el EFPA, hay muchas más, luego el CCA, luego hay más de, esta es americana que es de contabilidad, el CPA, luego hay otra de contabilidad más de anglosajona que es el ACA, pero no son muy distintos. O sea, CPA y ACA serían más de contabilidad, para el que tenga claro que quiera ir más a temas de contabilidad y auditoría. Y luego el EFPA y EFA son alternativas interesantes para el que quiera dedicarse a temas de banca privada. ¿Vale? Banca privada es distinto a banca de inversión, distinto a gestión de activos, muy distinto a bolsa, ¿vale? Es más asesorar a grandes patrimonios. Y esto lo bueno que tiene es que, lo bueno que tienen es que hay que estudiar mucho menos. Entonces, el que quiera hacer banca privada en Europa, pues estas seguramente sean más interesantes que el CFA porque te van a aportar casi lo mismo en banca privada estudiando menos. Pero todas estas, para banca de inversión, para equity research, para gestión de carteras, para bolsa, para renta fija y renta variable, no te valen. O sea, en el fondo no son muy comparables, son para cosas distintas. Claro, esa era mi duda. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Vale, ¿alguna pregunta más? Hola, sí, te pregunto. ¿Hay algo más arriba que el CFA? ¿Más arriba? ¿A qué te refieres con arriba? ¿Algún certificado de mayor valor? ¿De mayor valor? ¿Para qué? Es decir, el valor hay que verlo un poco también a qué te quieres dedicar, ¿vale? Para ir a algo especialmente concreto dentro de las finanzas, existen cosas. Para ir a algo más de grandes directivos de cotizadas, pues por encima, sin duda, un MBA en una Ivy League de Estados Unidos, ¿vale? Pues eso para temas de consultoría estratégica o para temas de ser CEO en una compañía cotizada, MBA Ivy League mejor que el CFA. Para algo
100% de mercados financieros, ya sea inversión en bolsa, portfolio management, que es gestión de carteras, o para equity research, te diría que no hay nada, más nada encima. Encima en cuanto a retorno, lo que no significa que sea lo más interesante hacer, ¿vale? Porque es verdad que da mucho retorno, pero es verdad que es la más difícil y en la que más hay que estudiar, por lo que hay veces que hay otras cosas que igual me dan un poquito menos de retorno, pero requieren menos tiempo, por lo que no significa que no sea una opción muchas veces más interesante, ¿vale? Aquí hay que ser listo y saber cuánto tiempo estoy dispuesto a dedicar, cuánto tiempo tengo y qué quiero exactamente. Con lo que no sé si acabo contestando bien o si quieres que profundice, matízame y profundice un poquito más. No, exactamente eso era lo que quería saber, así que muchas gracias. Nada, gracias a ti. Vale. ¿Alguna pregunta más? Florencia, ¿hay algo en el chat o tiro con el Value Investing? No, creo que está todo respondido. Vamos con el Value Investing. Fantástico, pues Value Investing, vamos a Value Investing. Value Investing ya sería algo de recordar que dentro del CFA estábamos hablando de cosas que engloba mucha parte del mercado financiero, todo lo que sea renta variable, todo lo que sea renta fija, todo lo que sea inversiones alternativas, muy valorado en private equity, muy valorado en banca de inversión, sobre todo en equity research y mercados, valorado en consultoría financiera. Ahora ya vamos a Value Investing, que es más nicho aún. Value Investing es una filosofía de inversión principalmente para invertir en bolsa. ¿Vale? Y es algo muy residual, ¿vale? A mí me encanta, yo me considero value investor, pero es algo que hay que saber que no es, o sea, que en el sector financiero y en lo que te enseñan en la universidad, pues el 98% es lo que se llama finanza convencional. Mercados eficientes, Markovich, Sharpe, las carteras de Samuelson, etcétera, lo que se habla en las universidades americanas tradicionales. El 1% sería value investing, ¿vale? Y esto es, por tanto, muy residual, ¿vale? A mí me encanta y os lo voy a transmitir porque creo que es la mejor manera de atacar y de enfocar cómo invertir en bolsa. Entonces, ¿qué es el value investing? Pues aquí os pongo definiciones del gran Charlie Munger o del gran Benjamin Graham en el que y voy introduciendo cosas importantes. Dice Charlie Munger que toda inversión inteligente es value investing. Es tratar de conseguir más de lo que estás pagando. Y aquí, muy importante, la definición de Benjamin Graham: precio es lo que pagas, valor es lo que recibes. Y ya vamos viendo la dicotomía entre valor y precio. El refranero castellano, muy interesante, dice: solo el necio confunde valor y precio. Pues el value investing trata de explotar eso, diferencias entre valor y precio. ¿Para qué? Para tratar de comprar algo por menos de lo que vale. ¿Vale? Entonces, aquí os pongo ese elefante echando ahí un moñigo gigantesco de cosas que no son value investing, aunque os lo digan por activa y por pasiva. Eso no es value investing. Value investing no es invertir en compañías con un múltiplo de price to earnings bajo. Value investing no es invertir en compañías con un múltiplo de price to book value bajo. Las dicotomías entre value y growth, que las veréis en Morningstar, la veréis en bancos de inversión, la veréis en muchísima finanza convencional, es una patraña. Son herramientas o derivadas estadísticas de tratar de matematizar la economía o matematizar la inversión. La inversión, la economía, son sistemas complejos, porque están... porque son fruto de interacciones de seres humanos. Entonces, no se pueden matematizar, no se pueden utilizar leyes de la física o de la matemática para simplificar. Entonces, todo esto del value, el growth, el low P, price to book value, son patrañas. El value investing es sentido común y tratar de comprar algo pagando menos de lo que vale. Entonces, conceptos básicos que os tenéis que quedar, ¿vale? Aquí, no, evidentemente, en 20 minutos no quiero... no quiero contar todo lo que es el Value Investing. Yo doy clase en el máster de Value Investing más potente en España, que es OMA. Bueno, en España, mentira. La sede está en España, pero lo dan a nivel internacional y hay mucha gente de Latinoamérica que se conecta en remoto y pues se tiran 1 año y medio. Y mis clases son 8 clases de 3 horas, o sea que esto es profundo, ¿vale? Pero para que os vayáis con ideas, mi objetivo va a ser contaros las ideas principales y daros herramientas para el que quiera profundizar. Entonces, conceptos básicos: el concepto de margen de seguridad, el concepto de círculo de competencia, el concepto de Mr. Market y el concepto de atacar la inversión desde un punto de vista empresarial, siempre teniendo un horizonte temporal a largo plazo. Entonces, voy a hablar de cada uno de ellos.
Primero, el concepto de círculo de competencia, que parece el más sencillo y es en las cosas en las que más lo solemos cagar. Yo, de mis errores de inversión como inversor más dolorosos, la mayoría han sido por círculo de competencia. ¿Qué es el círculo de competencia? Ahí veis, he puesto 3 círculos, veis el de dentro en verde, el de en medio como naranja y el de fuera como rojo. ¿Vale? De los 3 círculos, el peligroso es este. Porque este de aquí, el verde, son las cosas que sabes. Este de aquí son las cosas que tienes claro que no tienes ni idea. Las peligrosas son estas, que son cosas que te crees que sabes y luego no sabes tanto. Entonces, en el value investing, un principio clave es invertir solo en aquello que entiendes. Y aquello que entiendes no es entiendo el nombre, es ser capaz de saber cuál es la mejor compañía del sector, ser capaz de saber si hay ventajas competitivas, ser capaz de saber si esta compañía va a seguir existiendo dentro de 10 años, ser capaz de saber si va a crecer o no va a crecer. Eso es conocerlo. Y eso, una de las ventajas del value investing, yo por ejemplo, cuando se hablaba al principio de mi experiencia profesional, os decía que yo me dediqué a valorar empresas en PricewaterhouseCoopers. Yo cuando trabajaba en Price, venía un cliente y me decía, oye, valora esta empresa. Y yo no podía decirle, oye, que yo no la entiendo, no puedo valorarla. No, a mí me están pagando y tengo que valorar todo lo que entra por la puerta. Como inversores tenemos la ventaja de mirar todas las compañías del mundo y si yo Mercado Libre no la entiendo, pues me analizo otra y rápidamente la mando a tomar viento. Porque a lo mejor es una compañía fantástica, pero como yo no la conozco y yo no la entiendo, no puedo invertir en ella. ¿Vale? Segundo mandamiento del value investing es el concepto de Mr. Market, la metáfora maravillosa del gran Benjamin Graham, que es muy fácil de entender, muy fácil de explicar y luego muy difícil de ejecutar. ¿Vale? Mr. Market, ¿qué es? Mr. Market es una metáfora muy interesante que inventa Benjamin Graham en su libro El inversor inteligente, en la que te dice que el mercado de renta variable, el mercado de la bolsa, es un mercado en el que hay muchos momentos en el que ese Mr. Market, el señor mercado, es racional, pero hay momentos en el que el Mr. Market se vuelve excepcionalmente optimista y momentos en el que Mr. Market se vuelve excepcionalmente pesimista. Entonces, ¿qué hay que tener? Hay que tener el temple psicológico y la convicción suficiente para aprovecharse de Mr. Market. ¿Qué significa aquí? Aquí veis una variable en el tiempo, y aquí estamos analizando una acción, ¿y qué veis? La brocha esta gorda es el valor de la compañía. Vais viendo que hay unos años en los que va generando valor y otros años en los que va destruyendo valor. Y en la línea más delgadita, ¿qué veis? La cotización. ¿Qué veis? Hay momentos en los que la cotización, aquí, 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 la cotización refleja el valor real del mercado. Pero hay momentos, aquí y aquí, de muchísimo optimismo y hay momentos, aquí, de muchísimo pesimismo. En estos momentos de pesimismo, ¿qué pasa? Que la acción cotiza muy por debajo de su valor. Y en estos momentos de optimismo, hay momentos en los que la acción cotiza muy por encima de su valor. Como value investors, cuando eres capaz de valorar y crees en tu valoración, has conseguido un nivel de convicción alto. Si tienes la convicción, el carácter, los huevos, el temperamento, como queráis llamarlo, aquí tienes que hincharte a comprar. ¿Qué pasa? Que es difícil, ¿vale? Es muy fácil de explicarlo en un webinar con esa teoría y todo queda muy bien, pero aquí el momento de pesimismo es un momento en el que todos los titulares te dicen que es una mierda, el mundo se va al garete, no vamos a salir de esta, la compañía va a quebrar. Entonces tú tienes que tener la convicción de decir, no, aquí se están equivocando. Yo sé que esto está cotizando a 10 y yo sé que esto vale 20. Compro a 10 por un tubo. Y seguramente cuando compro la cosa puede seguir cayendo. Y compro más, y compro más. Y eso es la parte más bonita y más difícil del value investing. Aquí veis, por ejemplo, os pongo cotizaciones de compañías que he tenido yo en cartera. Si os fijáis, esta es una microcap. Y si os fijáis cómo en cuestión de 3 meses, pues la acción pasa de 190 a 260. Ya 2 meses. Que no había pasado nada, no había ni publicado resultados. Aquí había mucho pesimismo y aquí mucho optimismo. O esta otra compañía, que es una compañía que he tenido yo en bolsa muchas veces, Ashmore, una gestora de fondos con un CEO muy interesante. Pero si os fijáis, en noviembre de este año, pues cotizaba, su market cap era 1.3 billion y si os fijáis, pasan 6 meses y es que la cotización más que dobla. Aquí había muchísimo pesimismo y aquí había muchísimo optimismo. Si aquí has tenido
la convicción y el temperamento de comprar, pues generas unos retornos muy interesantes. ¿Vale? Muy interesante también como concepto, que a mí me encanta el value investing. Hay otras formas de invertir, análisis técnico, trading algorítmico, factor investing, en el que hay otras cosas, ¿vale? Y se aproxima de otra manera. A mí una de las cosas que más me gusta del value investing es que se aproxima a la inversión desde un punto de vista empresarial. Es decir, tú cuando inviertes en una compañía y compras acciones, la mentalidad del value investor es que te estás comprando un trozo de esa compañía. Estás participando del proyecto empresarial. Para ello lo que estás teniendo es un horizonte temporal a largo plazo. El value investing a corto plazo no funciona. Solo funciona si tienes un horizonte temporal a largo plazo y paciencia. Y para ello hay que hacer un ejercicio de valorar el negocio entero. Es decir, ¿cuánto vale en Mercado Libre? ¿Vale 50.000 millones y cotiza a 25.000? Vale, pues compro. Pero aunque yo no vaya a comprar 25.000 millones, porque no tengo 25.000, estoy comprando una acción que cotice a lo que cotice, yo tengo que tener la mentalidad de que me estoy comprando un trozo de ese negocio para incentivarme a esa mentalidad a largo plazo. ¿Vale? Y el concepto seguramente más importante del value investing, que es el concepto de margen de seguridad, que es un concepto que vale no solo para la inversión. ¿Vale? Esto, aunque el que me esté oyendo esté viendo que esto no es para él o para ella, esto del margen de seguridad no solo es para el inversor, es para todo en la vida. ¿Vale? Que es un concepto extremadamente potente que define de manera maravillosa Benjamin Graham en su libro El inversor inteligente y que es el cornerstone para tener éxito en la vida y en la inversión. Que es tener un margen de seguridad que te permita equivocarte mucho y aún así tener éxito. ¿Qué significa? Si os fijáis aquí, yo veo la cotización de una compañía y veo que cotiza a 10. ¿Vale? Si mi valor fuera, que creo que vale 12, hostia, es que valorar una compañía no es tan fácil. Puede valer 12 y me puedo equivocar un poco y en que en vez de valer 12 valga 8 y la estoy comprando a 10 y voy a perder dinero. ¿Cuál es el kit? Yo hacer una valoración y que la valoración, aquí de nuevo hay que ser humilde y valorar con rangos, diga, oye, es que yo creo que esto cotiza a 10 y creo que vale entre 25 y 18. Es que mi límite inferior son 18. Me puedo equivocar un 80% en mi valoración y todavía no perder dinero. Eso es lo que en la situación en la que compraré, cuando existe un margen de seguridad. La metáfora muy interesante que pone Buffett es la de los camiones. Y en ingeniería se trabaja mucho con márgenes de seguridad, que es, hostia, si yo construyo un puente que permite pasar a camiones que pesen 10.000 kilos, yo no pongo 10.000 kilos, yo digo, solo pueden pasar camiones hasta 5.000 kilos. Desde 5.000 a 10.000 es exceso para cubrirme, para que el puente no se caiga. Eso es tener éxito a través del margen de seguridad. Aquí entonces la clave, ¿qué es? Hostia, pues ¿qué necesito para calcular el margen de seguridad? Pues el precio y el valor. ¿Vale? Para calcular el precio, pues no se tarda nada, 3 minutos, es 100% objetivo, me voy a Bloomberg, me voy a Capital IQ, me voy a la página web de la compañía y veo que cotiza a 17,8. Facilísimo, tardo 3 minutos. La parte difícil es la parte de valoración. La valoración es algo subjetivo, es algo más artístico que científico, es algo en el que, valorando la misma compañía, distintas personas van a llegar a distintos valores y es la parte más bonita, ¿vale? Y da para una vida, ¿vale? Aquí además, si os fijáis, perdonad que bebo un momento de agua, si os fijáis, os ponía aquí en la diapositiva anterior un margen de seguridad tradicional y el gran Warren Buffett, del que debéis leer y oír todo, un absoluto genio, pues Warren Buffett tiene la desfachatez de decir frases que cuando las lees, la lees por 16ª vez y sigues aprendiendo. Entonces, Buffett tiene una frase que marca un poco cómo fue su evolución como inversor y dice que es mucho mejor comprar un negocio muy bueno a un precio razonable que comprar un negocio razonable a un precio muy bueno. ¿Qué significa esto? Que el cabronazo de Warren Buffett me está tirando a la basura mi diapositiva de margen de seguridad. Porque si me estás diciendo que es mejor comprar un negocio muy bueno a un precio razonable, vemos aquí un negocio muy bueno que cotice a 1.000, hostia, un precio razonable pues será 980. Porque una compañía buena
va a cotizar a un precio que refleje su valor. ¿Qué significa esto? Coño, y alguno dirá, joder, pues vaya mierda de profesores, tío. Me hablabas antes del margen de seguridad y aquí veo un margen de seguridad de 20, que es un margen de seguridad muy pequeño. ¿Por qué? Esto lo explico en mucha profundidad en mis cursos de value investing más avanzado, pero para que os quede, sobre todo para el que quiera evolucionar en ese value investing. En el value investing ha habido y hay todavía dos tendencias, dos ramas. La gente que se centra más en comprar barato, que es más el value investing estático, y la gente que se centra más en comprar compañías de calidad. ¿Cómo se defiende este tipo de inversión más de invertir en calidad con un aparente margen de seguridad reducido? Mirándolo desde un punto de vista dinámico, que es, hostia, yo veo hoy esta compañía, una compañía muy buena, y digo, cotiza hoy a 90. Y, perdón, si cotiza hoy a 90, y en mi valoración me sale que hoy vale 95. Es decir, mi margen de seguridad a nivel estático es muy pequeñito. Pero ¿qué pasa? Que es una compañía de mucha calidad. Es una compañía que genera mucho valor, que crece mucho, que puede reinvertir, que va ganando cuota de mercado. ¿Qué pasa? Que esto dentro de 3 años va a valer 140. Entonces, si yo compro algo hoy y dentro de 3 años lo vendo por 140, sí que tengo un margen de seguridad muy interesante. ¿Por qué? Porque estoy teniendo en cuenta el value investing desde un punto de vista dinámico, que es lo importante para ser capaz de valorar la calidad de los negocios. ¿Vale? Muy bonito. Aquí importante, para el que esté oyendo esto y sea muy friki del value investing y vaya a seguir profundizando, vais a ver que las siguientes diapositivas, lo principal en lo que me voy a centrar es en aportaros herramientas para el que quiera profundizar, que profundizará y se meterá en cosas de modelización, en cosas de valoración de empresas, en cosas más complicadas. De vez en cuando siempre revisitar los principios básicos. Ir al back to basics, porque esto es la clave. ¿Vale? Entonces, ¿qué os cuento ahora? Os cuento cosas para el que quiera profundizar, ¿vale? Libros de inversión. Os cuento 4 cositas que os van a ayudar muchísimo a profundizar en value investing. Pues aquí, para el que quiera entender un poco cómo analizar negocios de grandísima calidad, el mejor gestor y que tiene un libro buenísimo es Pat Dorsey, y este libro es una absoluta maravilla. Además, es un libro muy cortito, muy ameno y lleno de ejemplos, ¿vale? O sea que muy, muy interesante. Para el que le guste más la parte de no de comprar negocios muy buenos, sino comprar más barato, para mí uno de los mejores exponentes de esa filosofía es Howard Marks, y tiene un libro bestial que es The Most Important Thing. El que ande un poco pelado de pasta y no quiera gastarse dinero, además Howard Marks tiene en su página web sus memos, ¿vale? Y los memos, o sea, este libro acaba siendo una compilación de los memos, por lo que sin gastarte ni un duro, a través de sus memos puedes leer muchísimas cosas. Vale, luego lo que es la absoluta maravilla son el libro, ¿vale? Que lo tenéis en Amazon, en el que se compilan todas las cartas que ha escrito a sus accionistas Warren Buffett desde el 65 hasta el 2014. Es una absoluta brutalidad. Yo creo que leyendo las cartas de Warren Buffett se aprende más que en toda la universidad, ¿vale? Es un absoluto espectáculo. Yo hice un año un ejercicio de todas las semanas leerme una y profundizar y entenderlas, y es un absoluto espectáculo. Vale, luego lo que yo llamo value investing con esteroides, ¿vale? Que es cómo aplicar el value investing a situaciones especiales, a spin-offs, a microcaps, utilización de derivados. El maestro, y para mí mi inversor preferido es Joel Greenblatt, y este libro de Joel Greenblatt también es una absoluta brutalidad. You Can Be a Stock Market Genius. Vale, os doy algún libro también de no inversión, ¿vale? Para ser un buen inversor en valor, me parece clave no leer solo libros de inversión. Hay que aprender mucho de fuera de inversión. Os hablo aquí de libros de aprender a pensar, ¿vale? Poor Charlie's Almanac, que habla mucho de discursos de Charlie Munger. Es un espectáculo para aprender a pensar. Es verdad que es un libro caro, pero más cara es la ignorancia. O sea que con vuestro primer sueldo, un muy buen libro. Cialdini, ¿vale? El que le gusten temas de ventas, de sesgos cognitivos, de cómo funciona el cerebro, un espectáculo. Y luego Nassim Taleb, Antifrágil o Full by Randomness, espectacular. Y Peter Bevelin, los libros de Peter Bevelin también buenísimo. Luego recomiendo leer biografías de empresarios y de empresarios de éxito y de casos de empresas de éxito. A mí me flipa la biografía de Alice Schroeder sobre Warren Buffett, de Snowball, espectacular. Sobre Amazon, The Everything Store, impresionante. La biografía de Sam Walton, el fundador de Walmart, también, que se llama Made in America, espectacular.
Y luego el que quiera de alguien más de un fundador más latino, no tanto anglosajón como es de aquí arriba, Leopoldo López Pujals, ¿vale? El fundador de Telepizza, un absoluto espectáculo. Vale, cosas de desarrollo personal, Paco Alcaide, un espectáculo, aprendiendo de los mejores. Sesco Spar, jugar con el corazón, un espectáculo. Josh Waitzkin, el arte de aprender, le quiere aprender cómo funciona nuestro cerebro en procesos de aprendizaje, espectacular. Y Tim Ferriss, Tribe of Mentors, el que quiera consejos cortitos de gente de éxito, brutal también. Y luego es interesante también, ¿vale? De hecho, creo que vi que una de las conferencias que os van a dar es sobre temas de economía austriaca. En general, en la universidad tradicional, en temas de microeconomía y macroeconomía, se enseña macroeconomía tradicional, keynesiana y tal, que no sirve ni para abonar el césped. ¿Vale? En la parte en el value investing se habla mucho de que la macroeconomía es menos importante, pero para mí, tener un prisma económico, unos lentes importantes de cómo interpretar la economía también es útil. Y lo que es más útil es aprender de economía austriaca. ¿Vale? Hay recursos muy interesantes del profesor Huerta de Soto, 100% gratuitos en internet. Hay un libro muy cortito, muy interesante, que es de Austrian School. Y luego un libro suyo también un poquito más potente, que es Dinero, Crédito y Ciclos Económicos. Y luego tiene muchos vídeos en YouTube gratuitos. Vale, luego en cuanto a recursos gratuitos, os voy a poner también ahí el link a un curso que tengo 100% gratuito, para que no os tengáis que gastar ni un duro. Y el que quiera profundizar un poquito más, lo voy a poner ahora en el chat también. Y os dejo por aquí. Uy, no sé qué he hecho. Ahora, os dejo por aquí el link de un curso gratuito de Value Investing, para el que quiera profundizar, que quizá ha ido un poquito rápido, y ahora os dejo también tiempo para que me preguntéis todo lo que quieras. Algún recurso gratuito más que he dejado por aquí, muy interesante, bueno, muy interesante no, un escándalo, ¿vale? La BBC, no, la CBC no, la NBC, ¿vale? Hizo un recopilatorio de todas las conferencias, de las grabaciones en vídeo, de todas las conferencias anuales de Berkshire Hathaway desde 1994 hasta 2019. Cada una son entre 3 y 5 horas y es un escándalo. O sea, el que quiera hacerse un máster gratuito y va a aprender más que en Harvard, se hace cada semana oír uno de los meetings con papel y boli y luego aprender de qué es lo que están diciendo. Vas a aprender de manera bestial. Vale, luego en España una gestora muy buena, que fundó un Value Investor muy bueno, que es Francisco García Paramés, pues montó una cosa que se llama Value School, con muchísimos webinars y muchísimas conferencias 100% gratuitas de Value Investing y de economía austriaca. Vale, luego el que quiera profundizar de valoración de compañías, Aswad Damodaran, que es profesor en la Universidad de Nueva York, en NYU, el MBA de NYU pues cuesta más de $100.000 y la asignatura estrella es la que da Damodaran, que es la asignatura de valoración de empresas. Damodaran es un cachondo y con su par de huevos, todas sus clases, todas las grabaciones de sus clases, todos los Excels con los modelos, todos los apuntes, los cuelga gratuitos en su página web. Entonces, yo os lo digo, cuando yo me cogí en mi trabajo una excedencia de un mes y me dediqué un mes a hacer su asignatura. ¿Vale? Me parece que son 25 clases y es un absoluto espectáculo para aprender de temas de valoración de compañías. Vale, y luego blogs sobre cómo aprender a pensar y tal, Farnham Street, un espectáculo. Y el que también tenga inquietudes de tecnología, de internet, de evolución de estos modelos tecnológicos, de los Google, de los Facebook, de los Netflix, de la revolución tecnológica que hay, muy interesante, un blog que se llama Stratechery. Vale, aquí lo dejo antes de abrir de nuevo para preguntas. Os dejo por aquí mi dirección de correo electrónico, ¿vale? Me encanta que me escribáis preguntando dudas. La verdad es que tardo bastante casi siempre en contestar, pero me encanta estar en contacto con gente joven como vosotros con ganas de aprender. O sea que encantado en que me escribáis. Además soy bastante activo en LinkedIn. Encantado de que me invitéis a conectar y que veáis mis publicaciones y interactuar con vosotros. Y luego os dejo también por aquí mi página web en la que publico bastantes recursos gratuitos de estas cosas de CFA, de Value Investing y de demás temas de finanzas. Y nada, aprovecho para daros las gracias y vuelvo a abrir el micrófono para Q&A, ya sea para
cualquier pregunta que nos hayamos dejado de la parte del CFA que a alguien se le haya ocurrido después o que le dio corte, o cualquier tema del value investing, también encantado de responder ahora. Francisco, yo por mi Francisco. parte ya tengo que ir a clase, pero bueno, te agradezco mucho por el tiempo y estuvo muy interesante la charla. Muchas gracias a ti. Encantado. Me alegro que te haya gustado. Bueno, Francisco, antes que nada, bueno, agradecerte la charla, la verdad que fue muy valiosa para mí. Bueno, también hacerte unas consultas, 2 consultas. Primero, si la clase está, o la charla, mejor dicho, está grabada. ¿Sabes eso? Sí, me parece que sí. Me parece que Florencia la va a grabar al principio, o sea que yo creo que sí. Sí, está grabada. Aquí Buenísimo. No sé qué ha pasado, Florencia, no sé qué he tocado, pero me da la impresión de que se me ha apagado la cámara. Pero bueno, yo entiendo que me seguís oyendo, ¿no? Sí, se apagó la cámara, pero... No sé qué he tocado, pero bueno. Si queréis puedo intentar volver a encenderla, no sé qué he hecho, la verdad. A ver. Fantástico. Bueno, la verdad es que con lo que te comenté al principio, en cuanto a que yo me quería dedicar más que nada a lo que es a la parte de mercados y asset management, me ha dejado un poquito de dudas en lo que es value investing y CFA. En este caso, ¿qué me convendría más, si value investing o CFA? Porque la verdad es que value investing es el 99% de lo que es evaluación de activos y más que nada lo que es digamos, en todo caso CFA bastante un poquito más general. Sí, a ver, no son excluyentes, ¿vale? Yo creo que... ¿Usted cree que en este caso se puede complementar? Sobre todo, ¿vale? Al principio de tu carrera profesional, yo creo que el CFA te va a servir más para entrar en sitios, para que te abran puertas y que te puedan contratar, y Value Investing te va a servir más para tener éxito dentro. Es decir, no hay ningún tipo de acreditación o ningún tipo de máster en Value Investing, salvo que consiguieras entrar en Columbia, en el MBA de Columbia, que tiene un programa especial de Value Investing. Ese sí, que es un programa de Value Investing en el que aprendes Value Investing y además te mejora tu currículum. Pero eso es algo excepcional. Entonces, si no contemplas esta opción, pero lo que quieres es mejorar tu currículum para poder entrar en gestión de activos, me centraría en CFA y en tiempos libres aprender de Value Investing porque te va a dar una parte cultural que luego te vaya a ayudar a tener éxito como inversor. Pero para que te contraten, mejor CFA. Ok, entonces usted cree que primero lo ideal sería acreditarse en CFA y luego sigue tomar como complementario Value Investing. Y tampoco esperar, ¿eh? Si eres una persona inquieta y con ganas de aprender, yo lo que hacía era, lo que me tomaba como estudiar era CFA y lo que me tomaba como ocio era Value Investing. Es decir, yo, por ejemplo, estudiaba el CFA de octubre a junio, me examinaba en junio y desde junio hasta octubre, que no me ponía a estudiar el siguiente nivel, pues aquí en mi ocio estaba leyendo libros de Value Investing. Octubre a junio, el primer nivel, digamos. Correcto, tú vas con el primer nivel, de junio a octubre descansas, de octubre a junio vas al siguiente nivel, al nivel 2, y entonces los veranos, junio, julio, agosto y septiembre, que no estaba estudiando el CFA, lo que hacía era dedicarlo a formarme y aprender y leer libros de Value Investing. ¿Cuánto tiempo el Value Investing puede llevar a... Ahí hay con el Value Investing hay una cosa que es muy importante, que es que si tú empiezas a ver que estás contando el tiempo, no debes hacerlo. O sea, el Value Investing es tal locura lo que se puede profundizar que solo debes hacerlo si cuando estás leyéndote un libro estás disfrutando de cojones. Entonces, cuando estás leyendo un libro de Value Investing dices, joder, yo quiero más de esto es la hostia, quiero leer otro. Y me leo una carta de Buffett y digo, mira, ya necesito leerme una de Charlie Munger. Y tienes los apuntes al lado del CFA y estás queriendo hacer trampas para irte al Value Investing porque te apasiona. Eso es cuando debes profundizar el Value Investing. Si no, no conviene tanto porque requiere también mucho tiempo y solo el Value Investing, a diferencia de tener una licenciatura en UADE o tener un título de una universidad o tener el CFA, el Value Investing solo te diferencia si eres un apasionado de ello, ¿vale? Porque solo vas a tener éxito como Value Investor si de verdad tienes una gran convicción. Y solo tienes la gran convicción cuando le has dedicado mucho tiempo, ¿no? Entonces el Value Investing solo es para el que realmente le apasiona. Perfecto, Francisco, ha sido muy claro. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más por ahí? No, yo también te agradezco mucho la charla. Me gustó cómo la expusiste y todo. Así que muchas gracias. Muy Gracias a nutritiva. ti.
Gracias a ti, Yo tengo encantado. una pregunta, pero más de curioso. ¿Vale? Quería saber a qué se dedica usted allá en España. Sí, yo hace 6, va a hacer 6 años ahora, monté mi negocio. Yo, como empecé al principio, os dije, por mi formación y por mi experiencia profesional antes de montar mi negocio, estuve 11 años trabajando en temas de consultoría, auditoría financiera. Y hace 6 años, pues ya decidí montar mi negocio para tener mi independencia. Yo tengo un gen muy emprendedor, de organizarme por mi cuenta, de no tener jefe. Y me monté esta empresa en la que me dedico 100% a dar cursos de formación. Los cursos de formación son principalmente, pues, a particulares para ayudarles a sacarse el CFA, ¿vale? Son cursos online grabados o cursos en directo, pero mucho también por videoconferencia, o cursos a empresas, ¿vale? En los que pues el KPMG, PricewaterhouseCoopers, bancos, gestoras me contratan para que 2 días, 1 día, 3 días de formación, sobre todo a gente que acaban de contratar o a gente con 2, 3 o 4 años de experiencia. Entonces me dedico principalmente a eso. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, no sé si hay más preguntas, seguro los chicos ya están saliendo para meterse en sus clases. Yo aprovecho, Francisco, para agradecerte, fue súper, súper interesante. Me parece que a los chicos también les interesó porque mantuvieron bastante la atención durante la charla. Si no hay más preguntas, lo vamos a dejar a Francisco, que allá es súper tarde seguramente. Aquí son las 11:20. Buen momento. Ya es hora de ir a descansar. Bueno, Muy espero bien, que oye, haya sentido nada, cómodo. gracias a ti por invitarme, Florencia, gracias a vosotros por organizarlo y nada, me lo he pasado fenomenal. Y cualquier inquietud, cualquier follow-up que necesitéis de los alumnos, de cosas que les hayan quedado en el tintero, tenéis mi correo electrónico y os agradezco mucho la oportunidad, me lo he pasado fantástico y nada, encantado de estar en contacto. Muchas gracias por todo, Francisco, y gracias a ustedes, chicos, que fueron muy atentos y muy respetuosos. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, muchas gracias.